Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La tercera no fue la vencida. La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia se mantiene estancada y los consensos estarían lejos de materializarse debido a las posturas tomadas por dos de las principales fuerzas políticas necesarias para que este proceso termine de concretarse. El pasado sábado, las mociones del Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional no volvieron a tener el acompañamiento de las bancadas en el Congreso Nacional, por lo que se convirtió en una elección fallida por tercera ocasión. Las razones serían varias entre Libre y el Partido Nacional. Se señalan el uno al otro como los culpables de que aún no se haya electo el nuevo Pleno del Poder Judicial. El coordinador general de Libre y expresidente de la República y asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales mencionó que posee información fidedigna de parte de un allegado a la candidata nacionalista para ser magistrada que señala que no habrá corte si Libertad y Refundación no concede suplentes al Partido Nacional para mantener mayoría en la votación del Pleno. El no elegir corte por el temor de perder el control y continuidad del régimen anterior va a conducir al país a un estallido social sin precedentes y no deseado, dijo el expresidente Zelaya, quien reconoció que los votos azules son necesarios para alcanzar los 86 votos. Asimismo, remarcó que el Partido Nacional tiene una equivocada decisión, por lo que los llama a rectificar y que se sumen para votar por profesionales imparciales que garanticen justicia, no persecución ni sectarismo. Las aseveraciones del máximo líder de Libre tuvo la respuesta del jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien manifestó que el nacionalismo sí quiere nueva corte, pero no una a la medida de Libertad y Refundación. La bancada del Partido Nacional estamos a favor de una corte imparcial e independiente, que los nuevos magistrados defiendan la democracia, la familia y la vida, dijo Zambrano. Mientras Libre y el Partido Nacional se confrontan, el Partido Liberal dice que están listos para elegir la nueva corte y llama a que se llegue a un consenso. La presión por elegir un nuevo poder judicial incrementa esta semana tras que el magistrado Edgardo Cáceres anunciara que este lunes renunciará a su cargo porque considera ya cumplió con las labores para el cual lo eligió el legislativo 7 años atrás. Diversos sectores como la Conferencia Episcopal hizo un llamado a la búsqueda de la paz y la concordia y considera urgente que los diputados deben respetar la Constitución y evitar que se genere una crisis innecesaria. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy es lunes 13 de febrero y no hay Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar sobre este tema con dos distinguidos invitados para conocer el análisis de ellos, de qué es lo que va a poder suceder en el país con esto de la Corte en las próximas horas. La rectora y analista, socióloga Julieta Castellanos está con nosotros esta mañana. Bienvenida. Mucho gusto, buenos días. Un saludo especial. Igual al amigo, al abogado Lester Ramírez. Gracias y a la audiencia. Bienvenida, gracias. El abogado director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, de ACJ, don Lester Ramírez, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl. Feliz año, doña Julieta, y gracias a todo el mundo que nos está viendo en este momento y nos está escuchando también. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos corte? ¿Quiénes son los responsables de que no se haya electo la nueva Corte Suprema de Justicia? Y decía yo el viernes, yo anuncié de que no iba a haber ese día, de que pues esto es como un partido de fútbol aquí, cuando la gente está pendiente de esto. Ojo, no todo, recuerden, educación, salud, seguridad, trabajo es lo que ocupan los hondureños. Y esto de la Corte... me decía una persona que va a ser magistrada de la Corte, mire Raúl, esto le interesa a los empresarios, políticos y abogados, porque el pueblo necesita comer, salud, trabajo. ¿Por qué no hay Corte? Bueno,
En realidad es un tema de índole político. Son las características de los grupos de poder, de los partidos políticos. Están en un forcejeo que lo vemos desde ya hace varios días, varias semanas. Sí suponíamos que iba a ser complejo, pero creíamos que llegado el 25 inclusive, iban a poner los pies en la tierra y se iban a dar cuenta que tenían que elegir Corte Suprema de Justicia. Bueno, ha pasado el 25, se llegó al 11 y todavía están en ese proceso. Uno lo que siente, una mirada de largo plazo es la democracia está siempre bajo amenaza, ¿verdad? Y quienes amenazan la democracia son quienes las han dirigido, quienes han sido funcionarios de alto nivel, quienes han tenido el poder. Y esta es un momento complejo, obviamente, pero lo que hay que desentrañar es qué amenaza la democracia y quiénes amenazan la democracia, qué riesgos estamos corriendo en estos procesos, porque ya la democracia no está amenazada por los militares en sentido estricto, como en el pasado. La democracia está amenazada por los políticos que están en los partidos, algunos que han gobernado de forma directa, otros de forma indirecta, los que acaban de recién gobernar, los que están recién llegados, todos están en este proceso de ver cómo el Estado continúa siendo parte de esa repartición, de esa distribución. Y es ese interés el que ha privado, por lo cual hoy no tenemos todavía Corte Suprema de Justicia, si consideramos que es un poder clave realmente en el país, porque el Poder Ejecutivo se encarga de distribuir, ¿verdad? De a quién le distribuye, cómo lo distribuye, pero, bueno, el Congreso ya sabemos, pero la Corte Suprema de Justicia, ahí tiene que ver con los grandes poderes, cómo se van a dilucidar los juicios que están y los que pueden venir. Entonces, no solamente están cuidando el pasado, están también viendo el presente. Entonces, creo que es esa conjugación de intereses lo que ha privado que tengamos ahora Corte Suprema de Justicia. Abogado Lester. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de cómo funciona la Corte Suprema de Justicia, creo de que hay retos internos, ¿no? Creo de que el meollo del asunto, sí, son las cuotas, pero también el meollo del asunto es quién va a presidir la Corte Suprema de Justicia. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia tiene enormes poderes, no solamente maneja lo que es el pleno de los magistrados y magistradas, es decir, maneja también la administración del Poder Judicial. Es la persona responsable de nombrar y quitar jueces, magistrados de cortes de apelaciones, jueces de letra, jueces de paz, y esto obviamente tiene un gran interés para todos los partidos políticos, ¿no? Creo de que hemos visto de que en los años anteriores se trató de tener una ley del Consejo de la Judicatura, se declaró inconstitucional y ahora de nuevo regresa al ámbito del presidente de la Corte Suprema. Entonces creo que el problema ya no es tanto cuánto es la cuota, sino quién preside la Corte Suprema, quién representa, cómo está representada cada sala, tanto de constitucional, penal, civil, laboral. Y yo creo que esos son los temas que ahora mismo están realmente debatiéndose. Ya no es tanto, me parece a mí, a las cuotas, me parece que ya todo el mundo más o menos tiene una idea de cuánto va a quedar, pero sí es quién preside. ¿Por qué? Porque hay una práctica en el Poder Judicial y es que cuando una sala que está conformada por magistrados no llega a una decisión unánime, todo esto se va al Pleno de la Corte Suprema, especialmente cuando estamos hablando de la instancia constitucional. Pero estos mismos magistrados que votaron de manera disidente o votaron en contra y no lograron los votos necesarios para aprobar el fallo o la sentencia, se dejan a un lado y se llaman jueces de los niveles inferiores. Estamos hablando especialmente de Corte de Apelaciones. Y esto lleva también a que muchas veces el presidente de la Corte Suprema o la presidenta de la Corte Suprema tenga injerencia en decidir quién
vaca o quién ocupa ese lugar que deja abierto la persona o el magistrado o magistrada que no vota a favor de uno de los fallos. Entonces, ese también es un problema, que es una interioridad del Poder Judicial, pero que sin duda alguna en este momento está jugando también un rol muy importante, ¿no? El coordinador de Libre ayer, José Manuel Zelaya, ha dicho que no habrá corte si Libre no concede magistrados suplentes al Partido Nacional. ¿Es constitucional elegir suplentes o no? Bueno, yo no soy abogada y en eso voy a limitarme a repetir únicamente lo que he escuchado, pero no es una opinión, porque no es mi formación. Pero desde antes del 25, digamos, recuerdo que el diputado Tomás Zambrano planteó en el Congreso Nacional que había que elegir magistrados suplentes y que eso significaba aprobarlo en la legislatura anterior para, digamos, ratificar en la siguiente legislatura. Eso no se dio. Y luego he escuchado otras voces también que eso es lo que procede, que si se iba a elegir magistrados suplentes que precisamente fueron eliminados en la reforma del año 2002, por los vicios que eso manifestaba. El magistrado suplente era para acomodarlo de acuerdo al juicio que quería que se fallara en ciertos momentos. Eso se quita en el 2002 y ahora se quiere volver a traer la figura. He escuchado que eso no procede y yo valoro que así es, porque toda reforma constitucional requiere que se apruebe en una legislatura y se ratifique en otra. El tiempo ya pasó. Y todo eso que se dijo de la interpretación, nosotros como red, yo soy parte de la red de Equidad Democrática, planteamos que, digamos, tenía que ajustarse a derecho y que la interpretación, digamos, no procede, inclusive hay un fallo ya sobre eso. Por lo tanto, si eso se hace, caeríamos de nuevo en aquellas prácticas de aprobar temas que son ilegales, y no habría momento entonces para el país para hacer las cosas, digamos, legalmente. Yo les comentaba, si tuvimos 100 años con 2 partidos y estamos ahora con 4 partidos, 2 nuevos partidos, y se van a seguir haciendo las cosas igual, vamos a esperar otros 100 años para tener la esperanza de cambiar. Porque si con 2 nuevos partidos se siguen haciendo las mismas prácticas después de 100 años de 2 partidos que han gobernado, entonces, ¿en qué momento en qué momento el país va a hacer las cosas, digamos, diferentes? Así que yo me adhiero a esa opinión que he escuchado de respetables profesionales y la misma que la red planteó, que no procede nombrar magistrados suplentes porque no está previsto en la Constitución. Que si querían hacerlo, debieron pensarlo con tiempo. Tuvieron 7 años para pensarlo. Han pasado 6 legislaturas, 7 con la que estamos ahora, para hacer la reforma. No lo hicieron y no es de forma estropeada que a última hora van a salir con esa iniciativa y menos pretendiendo que con una interpretación es posible. Yo me adhiero a la posición de la red, que eso fue lo que planteamos públicamente en un documento. ¿Por qué el Partido Nacional quiere suplentes? Eso sí, bueno, lo que están argumentando, y eso me faltó plantearlo, es que tiene mucho poder concentrado el presidente de la Corte Suprema y que decide a discreción a quién llama para colocar como suplente en el momento que no hay una decisión unánime en las salas, entonces llama a alguien, ¿no? Y eso ya queda poder discrecional. Creo que en Honduras somos de mucha preferencia, concentración de poder, a tener a alguien que mueva la mano, ya sea de forma abierta o bajo la mesa, pero no nos gustan las decisiones colegiadas, no nos gustan las decisiones corporativas, no nos gustan los consejos me refiero corporativos, sino que sea una persona, porque aquella persona recibe una llamada, recibe un soborno, se le presiona y toma la decisión a la medida. Entonces, por eso es que el país es muy dado a la concentración, a la centralización, y así es en todo. Y así es también, bueno, yo creo que por eso mismo también
no pasó la ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, porque era aquello de que, bueno, voy a nombrar a un representante, ¿quién va a ser el representante de la presidenta? Entonces, un poco eso, dejar cosas que no quedan definidas para dejar abierta la discrecionalidad. Entonces, se eliminan los suplentes en el 2002 por aquel uso inapropiado que hubo de esta figura. Y luego el presidente de la Corte también abusa y llama al que le conviene en ese momento. Entonces, creo yo que esas son las razones por las cuales quieren suplente, porque ahora que el Partido Nacional pierde el poder, quiere tener otras personas a quien acudir para la maniobra. Yo creo que eso está en el fondo, querer, si es que todavía persiste esa intención. La maniobra es la que está presente o es la intención presente en estas decisiones. O Lester, sobre eso de los... Mire, yo creo de que hay oportunidades para trabajar este tema de la suplencia, más allá de lo que es el debate constitucional, que tiene razón, es decir, no hay la figura reconocida en la Constitución, se hizo una reforma hace más de 20 años, pero también tenemos una ley de organización y atribución de los tribunales que tiene más de 100 años, y han habido intentos en el Poder Judicial por desarrollar una ley orgánica del Poder Judicial. Y yo creo que aquí es la oportunidad para trabajar, ¿no? Y parte de estos acuerdos debería ser eso, ¿no? Es decir, ok, no está en la Constitución, pero entonces tengamos un procedimiento para nombrar a magistrados suplentes que vengan a través de los circuitos inferiores. Yo creo que eso es una manera también de darle oxígeno al proceso y que estos magistrados también pasen por un proceso de certificación, ¿no? Que igual así como los magistrados que han pasado todo un proceso de evaluación y de probidad, así deberían ser estos magistrados cuando lleguen a tener la suplencia. Entonces yo creo que hay una oportunidad, esa oportunidad se llama Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha venido trabajando por desde ya más de 20 años también el intento de tener una ley orgánica del Poder Judicial que venga a revisar todo lo que es la organización del Poder Judicial, porque a lo largo de los años, estamos hablando más de 100 años, se han creado nuevas estructuras jurídicas, nuevos tipos de jurisdicciones y cada vez se utilizan diferentes decretos, así como también han habido en el sistema penal hondureño que a través de diferentes leyes se va creando un ordenamiento en materia penal. Así se fue creando también un ordenamiento en materia del Poder Judicial. Hay diferentes decretos que designan, por ejemplo, los juzgados de competencia nacional, y ahí tenemos también juzgados anticorrupción, antiextorsión, pero también tenemos los de crimen organizado. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para ordenar la casa en el Poder Judicial, tener una ley orgánica que establezca cómo se estructura y cómo se nombran a estos magistrados suplentes. Porque esto no solamente sucede a nivel de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ya a nivel de las Cortes de Apelaciones y los tribunales de sentencia también hay jueces suplentes y que ellos también pasan un proceso riguroso de evaluación y certificación para ocupar esos puestos. Entonces me parece, licenciado Valladares, que hay oportunidades. Yo creo que aquí hay que ser creativo, sabemos que la Constitución no lo permite, pero leyes secundarias que tengan el aval de los partidos políticos lo pueden hacer, ¿no? Una persona conocedora me escribe: lo que manifiesta la doctora es lo que ha venido sucediendo. El presidente llama a magistrados que estaban a su disposición. Yo comparto con los magistrados integrantes porque estos están en la Corte y no como el suplente. Pues cuando se cambió esa figura fue porque los suplentes tienen sus despachos y se alegó que se arreglaban los procesos en sus despachos, a diferencia del integrante que está dentro de la Corte. Sí, yo recuerdo que cuando se impulsó esta reforma que estamos ahora, cómo se elige la Corte, hubo mucha expectativa, ¿verdad? Y yo les digo a los amigos, nunca nosotros podemos alcanzar la imaginación de los políticos. Siempre nos toca andar digamos, atajando las barbaridades que quieren hacer y nunca le ganamos porque ellos están en el poder. Nosotros lo que hacemos es incidencia, lo que colocamos son los problemas. Nosotros tratamos digamos, hacemos los análisis y tratamos de desentrañar, descubrir, poner en evidencia las cosas que estamos viendo. Eso es lo que nosotros hacemos desde sociedad civil, desde la academia. Pero obviamente la imaginación de los políticos es impresionante y ellos tienen gente a su servicio para esas ideas.
Bueno, esto último que salió ayer, ¿verdad? Con la renuncia del magistrado, ¿verdad? Eso no estaba en el escenario, me imagino yo, ¿verdad? ¿Cómo interpretó esa renuncia del magistrado Cáceres Castellanos? Como una acción política, ¿verdad? Como una maniobra política de las últimas 24 horas. Y creo que así lo ha entendido toda la gente, ¿verdad? Porque, mire, no se necesita ser abogado uno para tener lógica jurídica, lógica política, lógica formal, lógica dialéctica. Entonces, si el periodo vence el 25 de enero y ya tuvimos una corte que comenzó el 11 de febrero, pues bueno, el magistrado que dice que está renunciando entró en un periodo, ¿cuántos días después? 16 días después. Sí. 16 días después. ¿Y por qué no hubo esos argumentos en el pasado? Entonces, y ahí es donde yo siento que los políticos y muchos analistas y muchas personas que son los operadores políticos tratan o dan argumentos que son penosos. Y uno comienza realmente a dejar de leerlos o leerlos muy poco para ver cómo andan, ¿verdad? Solo para darse cuenta y lee 2 líneas, 3 líneas y ya deja de leerlos. Porque dicen, no, ya sabe, digamos, se mantiene o ya lo perdimos, ¿verdad? Con los análisis objetivos. Y yo creo que cuando uno ve esta situación de la renuncia de ayer, bueno, uno dice, bueno, va a haber renuncia en cascada, ¿verdad? De los otros 7 o no, ¿verdad? Esa es la siguiente pregunta. Creo que se fueron por el magistrado más vulnerable, probablemente es el mayor, ¿verdad? Y yo creo también, yo miro hasta un poco ingrato que una persona, independientemente de la valoración política, aquí ya es una valoración personal y ética, una persona que ha sido magistrado 3 periodos, a esta altura, tome una decisión de renunciar. Yo venía pensando, cuando oí la noticia, uno empieza a pensar, ¿qué pasa en un país cuando renuncia un magistrado? La Corte de Estados Unidos ha estado sin magistrado por meses. Se llama la primera economía del mundo. Ha estado sin magistrado meses. Yo recuerdo cuando falleció la magistrada del Supremo en el periodo, digamos, de Obama, y como los políticos todos se parecen, ¿verdad? Digamos, el republicano, que es el presidente de la Cámara Alta, dijo que no iban a nombrar porque iban hasta que hubiera elecciones y que el partido que ganara le correspondía nombrar. Estuvieron meses sin magistrada, ¿verdad? Como 6 o 8 meses. Sí. Entonces uno dice, bueno, la economía más grande del mundo, ¿verdad? Puede funcionar el sistema sin un magistrado, ¿verdad? Y nosotros que somos la última economía, la penúltima economía de América Latina, ¿verdad? Es una tragedia que un magistrado renuncie. Entonces yo creo que se pondera de una manera extrapoladamente a la alta, ¿verdad? Una situación como estas. Y venía leyendo y hay que ver cómo se resolvió el tema de cuando el accidente en el 30 de septiembre del 2000 que se cae el helicóptero con el presidente de la Corte. ¿Cómo se resolvió? O sea, ¿cuántos días tardó ese proceso sin que hubiese un magistrado o sin que se nombrara presidente? Tuvo que pasar un tiempo. Entonces yo creo que no hay que alarmarse y con esto no me estoy poniendo de ningún lado, me estoy poniendo del lado del Estado de Honduras. Porque cuando uno asume con objetividad y busca los datos y busca los hechos y busca las fuentes, una persona puede salir de un cargo y el país no se termina, ni se termina la institución. Entonces, que renuncie una persona, ¿y cuál es el problema? Yo le escuché al magistrado en una entrevista que le dieron amplia en la noche, ayer, y decía que él tenía la prerrogativa de renunciar, y es cierto, pero que los magistrados debían de seguir hasta que se nombraran los siguientes. Y creo que fue ético que lo dijera.
digamos, a mí me pareció correcto, yo lo escuché, inclusive tomé nota de sus palabras, porque yo pienso que uno no debe tampoco coger el azote y satanizar a una persona que toma una decisión en ese sentido. Él no está renunciando porque tiene temor de que va a cometer alguna ilegalidad, sino está renunciando por un tema ético-moral, ¿no? Él dice personal. Sí. Él dice personal. No, dice que ya terminó su periodo. Que ya terminó su periodo, pero además dijo que la ley le da la potestad o la obligatoriedad, dijo. Sí. Mencionó la palabra obligatoriedad a que continúen en los cargos hasta que se nombre los magistrados. Pero yo tengo la prerrogativa, dijo, digamos, yo creo que él trata de salvar la posición ética de él, ¿verdad? Él, con esa explanación que hace de su renuncia, él salva su condición ética. Sí. Y dice, yo renuncio porque yo tengo él pudo haber renunciado en diciembre o en noviembre. Él tenía esa prerrogativa de renunciar. Todos la tenemos. Acordémonos que fue uno de los magistrados que en el tema del recurso de la reelección de Juan Orlando Hernández, él fue un voto disidente, ¿no? Y ahora para la Junta Nominadora, él también se mostró muy insatisfecho por la manera como también se le interpretó ese voto disidente, ¿no? Que fue el único que dio un voto disidente. Entonces a mí me parece que es una persona, y según las investigaciones que nosotros habíamos hecho también, era uno de los personajes de todo lo que es el entorno judicial con mayor credibilidad que había, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso es parte de todo esto, ¿no?, que se está dando, ¿no? Digamos, él dijo textualmente, porque yo lo grabé, dice, la ley establece la obligatoriedad de permanecer en el cargo hasta que haya elección. Con eso concluyó. Y antes había dicho que él renuncia porque él tiene la prerrogativa de renunciar. Y esta aclaración que hace en este noticiero, en realidad deja en entredicho a otros juristas también, que habían planteado que se acabó y que no hay corte, ¿verdad? Entonces, y bueno, a mí me pareció una aclaración, digamos, consecuente con el desempeño que él ha tenido, pero sí, obviamente, crea incertidumbre. Yo creo que la valoración política es que de esto se pueden valer para decir se derrumba la corte, ¿verdad? Y esta obviamente fue una maniobra de alguien, ¿verdad? No surgió así porque si él realmente no le hubiera interesado, no se hubiera presentado para la reelección, ¿verdad? O hubiera renunciado el mismo 11, ¿verdad? O sea, lo anuncia ayer. Algo pasó ayer, alguna reunión hubo ayer donde se vio esto como una salida y bueno, o como una forma para presionar. Esas son las formas. Yo creo que, y no nos extrañan, yo creo que están sacando todas las cartas posibles para ver cómo se toman decisiones que favorezcan a uno a otro o que los afecten menos, porque ahí son ambas cosas. Sí. Libre y el Partido Nacional, los números son 6, 5 y 4. 6 libre, 5 los nacionalistas, 4 el Partido Liberal. La gente libre dice que ellos ya se dieron a la corte porque 5 y 4 son 9. ¿Cómo? 5 y 4 son 9, 5 nacionalistas y 4 liberales son 9. He hablado con alguna gente libre y me dice ya cedimos la corte. Están inconformes. Claro, porque ellos tienen el concepto que ganaron todo. Sí, pero yo también creo de que hay aliados dentro del Partido Liberal, ¿no? Yo creo de que el Partido Liberal no es monolítico, ¿no? Yo creo que hay jueces y magistrados que tienen una afinidad, ¿no?, al expresidente Manuel Zelaya Rosales, también fueron parte de la administración del expresidente. Entonces yo creo que más bien en el Partido Liberal hay todavía esos 4 magistrados que tienen ellos, posiblemente 2 sean más afines a Libre y otros 2 sean más de la ala conservadora del Partido Liberal, ¿no? Entonces yo creo que ese también es parte del temor del Partido Nacional, ¿no?, de que
que a la hora de la hora hayan alianzas ocultas, ¿no? Y esto es parte de la política, ¿no? Aquí estamos hablando pura política. Con lo que usted dice y lo que estamos hablando, esto es una repartición de chambas políticas. Es la verdad. Siempre ha sido así. Es que se acuerda que decían que una corte diferente, una corte para, unos dicen para la medida de Honduras, la medida de los políticos, la corte. Sí. Digamos, pero yo creo, bueno, no sé. Se ha hecho un esfuerzo. Yo creo que lo del trabajo de la Junta Nominadora es inédito. Yo sé de que siempre queda al final una decisión política, ¿no? Pero a mí me parece de que la manera como aplicaron las pruebas, la depuración que hubo de algunas personas, en lo personal, ¿no? Yo creo que estamos satisfechos con eso. Y nosotros, en lo personal, no me voy a poner a criticar las negociaciones políticas, porque eso lo sabemos que ya es el ámbito meramente político, ¿no? Sí, yo creo que hay una aceptación del trabajo que hizo la Junta Nominadora. Creo que el elemento transparencia les ayudó mucho a que la gente confiara. Creo que han habido varios momentos en este proceso. Tengo informes que empresarios influyentes del país llamaron miembros de la Junta Nominadora para que este no pase y este no pase, porque tengo este juicio, y eso es lo que está ocurriendo también. Bueno, mire, ese es el trabajo de estar en una junta como esta, siempre es un trabajo ingrato, sí. Siempre es un trabajo ingrato, ¿verdad? La gente entra a estos procesos creyendo que, y creo que lo hace de buena fe, que va a contribuir con el país, que va a apoyarse. Es un trabajo ad honorem, es un trabajo que sacrifica mucho, inclusive donde uno a veces pone recursos, hasta para el café, para el transporte cuando se va a medianoche, etcétera, porque no hay fondos para esas cosas. Y se trata de hacerlo mejor, y siempre va a haber gente incrédula y siempre va a haber gente que va a descalificar y que va a criticar, siempre. Y cuando pasa eso, yo creo que, digamos, se pierden, para algunos sectores se pierde credibilidad, otros sectores se pueden perder amigos, o los que se suponían amigos, porque probablemente confiando que eran amigos, compañeros de trabajo, se fueron a concursar y al final no quedaron. Yo creo que esa experiencia las está viviendo la Junta Nominadora, porque eso pasa en un cargo, cuando uno tiene un cargo, etcétera, ¿verdad? Pero si hoy hay candidatos o hay personas de los 45 que están cuestionados como lo hemos visto y quienes los cuestionan no presentaron las pruebas o las denuncias, pues yo pienso que no tienen derecho a la crítica. Porque ellos si tenían información de personas que tenían juicios, que tenían denuncias de malas prácticas, lo que fuera, bueno, hubieran tenido la valentía de arriesgarse y llevarlo, pero quieren que otros se arriesguen. O que la Junta Nominadora tomara decisiones por decires. Cuando alguien esté en una junta no puede tomar una decisión porque me dijeron. Tiene que haber una base de documentación creíble para tomar una decisión. Entonces, en ese sentido, uno miró varios procesos en este momento. Cuando la Junta comenzó, fue descalificar la Junta. Y comenzó una descalificación desde el Congreso, que inclusive le quitaba potestades al Congreso Nacional, cuando es una reforma que ya está en la Constitución. Eso fue lo primero. Yo tengo también otra lista. O sea, yo creo que uno que ha estado acicateando a la Junta Nominadora de este proceso es el diputado Redondo, ¿verdad? Él estuvo desde el comienzo. Primero nos están quitando potestades, yo tengo una lista, ahora dice que no hay corte, ya con un comunicado que sacó ayer, ¿verdad? ¿Se acuerda que había dicho que hasta había hecho tachas propias, verdad? Sí, tachas propias. Entonces, si ha habido alguien que ha estado acicateando el proceso, es él. ¿Por qué lo ha hecho? Esa es la pregunta que todavía no tenemos respuesta. ¿Por qué él, el que preside el órgano legislativo, ha estado reiteradamente descalificando a la Junta, descalificando el listado? Bueno, pero en la medida que nosotros vimos que los partidos se iban quedando callados,
deducimos, van quedando sus candidatos. Porque ahí bajaron la descalificación, excepto algunos que los candidatos no salieron y que siguieron descalificando en todo el proceso, ¿verdad? Entonces, ahí dijimos, bajó. Ese primer momento pasó sin sobresaltos. Cuando ya vieron los que iban pasando en las fases primeras de la calificación, ahí los partidos políticos bajaron. Si no les hubieran quedado candidatos de dónde escoger, la incertidumbre hubiera sido mayor. ¿Cuál fue el siguiente momento? Las cuotas. Ese fue el segundo gran momento de la confrontación de poder. Las cuotas, ¿cuántos para cada partido? Hay que recordar el 8-7, el 8-4-3, etcétera, ¿no? Y todos los números. Y el 1 del PCH. Y sí, esa fue la última distribución, ese 1. Ese fue el segundo momento. Bueno, conocimos ya a la altura del jueves, viernes, que ya estaban 6-5-4. Dijimos, ya se resolvió, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el momento ahora? La presidencia de la Corte y la presidencia de las salas. Sí. Ahí está el problema. Ese es el tercer o cuarto momento, es eso, ¿no? Es cierto. Sí, entonces presidencia de la Corte, presidencia de la sala. Ahí está el punto. ¿Quién va a presidir la penal? Entonces, ¿Quién va a por presidir eso la movieron, constitucional? por eso movieron las dos nóminas. Sacan 3 personas, ¿verdad? Y colocan otras 3. Porque ahí está la traba ahora. Y uno dice, bueno, y usted dijo, es un tema político. Sí, es un tema político. Por supuesto que un partido político que tiene paradigma, que tiene teoría, va a buscar apoyar y a proponer a unos magistrados que coincida con su paradigma, que coincida con su visión teórica, con su cosmovisión. Eso es razonable porque son partidos políticos. ¿Cuál es la diferencia? Que los riesgos en este caso, y el riesgo y lo que hemos tenido, es que buscan magistrados que les apoyen en la corrupción. Sí. Ese es el punto, que le apoyen en la impunidad. Entonces, no es el paradigma únicamente lo que está en disputa, no es mi visión ideológica. Sí influye, pero hoy ya la ideología hoy no tiene el peso que tuvo en los años 80. Cuando vemos Ortega, cuando vemos Maduro, entonces ya la ideología, hoy la gente no tanto Solo vota es una por... fachada. Sí, es una fachada, ya la gente no se alinea por ideología, la gente se alinea por la oposición, por el rechazo, por esa rabia que tiene con el que está gobernando porque no resuelve. Y claro, y ahí es donde tiene el problema libre. Que usted dijo que estaban diciendo ya perdimos la Corte. ¿Por qué? Porque el Libre construyó su proyecto de una oposición dura, una oposición durísima, descalificando todo. Entonces es bien fácil aglutinar a sectores descontentos, porque hay mucha gente descontenta. Hay mucha gente descontenta. Y hoy cualquier partido que quiera ganar, que se ponga en la oposición dura. Bueno, entonces, y ahí se le va a ir la gente. Entonces, digamos, Libre, con esa oposición dura que tuvo durante 8 años, gana. Pero esa oposición dura le sirve para ganar, pero para gobernar es otra cosa. Sí. Claro. Bueno, la verdad, desde el inicio estaba que le iban a dar uno al Partido Salvador de Honduras. Sí, sí. Desde el inicio. Pero ahora ya solo es 6 de Libre, 5 nacionalistas, 4 liberales, aparte el Partido Salvador de Honduras. Posiblemente dentro de los 6 de Libre hay alguien nombrado por Redondo, ¿no? Que esa era una de las... No creo. Eso no pasa. No. Eso no pasa. Entonces, Redondo no le da el poder a Redondo. Volvemos a la pregunta, ¿cuál es el interés de Redondo? Pues yo creo que el interés, él cada vez se da cuenta de que ya no tiene nada que perder, ¿no? Se ve un político que está haciendo más que todo una caja de resonancia, está siguiendo un guión que se le está dando. Yo no creo realmente que él tenga la independencia ni la autonomía para decir todo esto sin que pase algún filtro, ¿no? Y yo creo que eso es importante que se tome muy en cuenta, ¿no? De que él está haciendo un rol
y un mandado, ¿no? La gran pregunta es a quién le está haciendo ese mandado, ¿no? Sí, voy a dar participación a dos personas. Don Emilio Hadbund dice: Raúl, Estados Unidos tiene una población de 332 millones y 9 magistrados, y Honduras, con una población de 9 millones, tiene 15 magistrados, y ahora nos vienen que quieren aprobar magistrados suplentes, lo cual lo hacen para que en Honduras siga la impunidad y la corrupción. Además, es una carga económica para nuestra endeble economía. Y me dice también el abogado Chacturo: buenos días. Un saludo a la ex distinguida rectora. La verdad es que existe un vacío constitucional que debe ser objeto de análisis y reforma, ya que únicamente provocan o ahondan las crisis políticas eternas en el país. La propia Constitución establece la garantía de ser juzgados por jueces y magistrados independientes, pero con estas cosas que uno ve, lo menor expectativa que nos queda es sobre la independencia judicial. Sí. Bueno, con lo que estábamos, para ver esto último, lo que usted planteaba del diputado Redondo. El diputado Redondo se volvió muy frágil por la forma como salió electo, muy vulnerable. Si él tuviese una elección... Para aumentar su análisis, ahí donde está el abogado Lester, estaba sentada la semana pasada la doctora, la expresidenta del Colegio Médico, Fiyapa Figueroa. Y me dijo: mire, Raúl, Luis Redondo no tiene nada que andar negociando. Aquí es narrarla yo. Sí, pero él se vuelve muy vulnerable frente a Libre, porque el que nos sostiene es Libre. Y en ese sentido, la única manera de él corresponder para que Libre lo siga sosteniendo es haciendo lo que hace. Y por eso lo vemos que va a dejar a la presidenta al aeropuerto. ¿Qué hace él? A San Pedro Sula. Este estilo de conducir el Congreso, estar acicateando la Junta Nominadora desde el comienzo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Él estaba descalificando. Si no hubieran venido en esos 45 candidatos a magistrados que Libre quería en los cargos, los descalifican la Junta y sacan su lista. Sí. Y sacan su lista. Yo creo que Luis Redondo también, es decir, no es la primera vez que está en el Congreso, ¿no? Y él ha visto cómo ha trabajado el Partido Nacional. Y el trabajo que ha hecho el Partido Nacional es muy similar a lo que él está haciendo, ¿no? Deslegitimar cuando le toca deslegitimar, apoyar cuando toca que apoyar, y es parte de un guión, ¿no? Es un guión que al final lo que le va a restar, como usted dice, quita institucionalidad, le resta a él, no, se puede decir, credibilidad. Ahora mismo, ¿no? Ahí andar circulando una nota de Luis Redondo donde dice que hoy se va a resolver este asunto, ¿no? Pero antes de que diga eso, dice un montón de otras cosas que confunden, ¿no? Y entonces yo creo de que el rol que él está haciendo está debilitando bastante al Congreso. Y posiblemente este año la producción legislativa va a ser muy, muy, muy poca, ¿no? Creo que lo que viene de la Corte Suprema, viene después el fiscal general, y no veo, por ejemplo, este tema del Código Tributario que quieren reformar, no veo realmente la posibilidad de que él llegue a poder, ¿no?, tener acuerdos interpartidistas, ¿no?, por la manera como está trabajando el Congreso, ¿no? Pero yo miro también otra consecuencia, y es que, digamos, aglutinó bien rápido a la oposición. Cuando el diputado Redondo le quita los asistentes a los del Partido Liberal, y que sale la denuncia del diputado Lara y del diputado Villeda, ¿verdad? Al día siguiente de que hubo una votación en el Congreso donde ellos no apoyaron el partido. Entonces, ese estilo que usted, digamos, identifica, Lester, digamos, ha ayudado al Partido Nacional a ponerse en una oposición más abierta. Digamos, al final no ayuda tanto. Hace las cosas
que le mandan a hacer, que le mandan a hacer. Pero al final lo descubre en esa operatividad política muy parecida, porque si no vota yo te quito, ¿verdad? Presupuesto, si no vota yo no te doy la palabra, no te mando a ningún viaje en ninguna comisión, no integras una comisión, sino que van solo los míos. Entonces, ese estilo es lo que suponíamos que no iba a pasar, porque ellos fueron críticos a ese estilo que puso en práctica el Partido Nacional. Entonces, cuando se pone en práctica ese estilo, o sea, Redondo el mismo PSH... ¿No ha cambiado nada, Redondo? No, yo creo que cambió más bien, 180 grados. Cambió de lo que creíamos que era una persona más pro integridad y participación y transparencia, todos estos valores que él pregonaba como oposición, ahora ya no los replica, ¿no? Sí, yo lo que miro es que inclusive su partido, o sea, se distanció del partido y sus propios colegas o su propia bancada le reprocha sus prácticas parlamentarias. Algo ha pasado en él y sería bueno enlistar qué ha hecho en estos meses, para lo cual inclusive su bancada le cuestiona. Él prácticamente, si no hace lo que está haciendo, pierde el apoyo de Libre. Y si pierde el apoyo del Libre, ¿qué le queda? Él ya perdió el apoyo de su bancada. Ya la perdió. Es que eso es lo Entonces, que por eso es vulnerable, por eso tiene que hacer los mandados, por eso tiene que hacer estas cosas, porque es el único nexo con Libre. Es más, no con todo Libre, con la Coordinación General del Libre, con la presidenta. Sí. Con el núcleo, porque hay otro la base grupo, no lo va a aceptar. No, y hay otro grupo de Libre en el radical, Congreso, sí. hay otro grupo de Libre que está esperando que él no haga, o que él no haga bien, y le cae, ¿no? Entonces él es un rehén, digamos, de su propia, de la forma como fue electa. Sí. Porque lo sostiene Libre en esa posición, pero bueno, lo sostiene para que haga las cosas que está haciendo. Y él, creo yo, y es mi percepción, que va a perder bastante de aquel perfil que tuvo antes de ser presidente, lo va a perder mucho, y al salir va a terminar pues con un perfil más devaluado de lo que le entró. Sí, la verdad, para mí me sorprende que estamos ya a un año, un poquito más de un año ya, y el Partido Salvador de Honduras no lo ha llamado a alguna audiencia, ni la ha querido expulsar del partido, ¿no? Yo no sé cómo son los estatutos del PSH, pero estamos hablando de un político que es tránsfuga, ¿no? Y es tránsfuga, y estamos hablando de quien ostenta la presidencia de un poder del Estado. Yo creo que yo no había visto un fenómeno de estos en otros países latinoamericanos. Generalmente hay leyes antitránsfugas justamente para esto, ¿no? Pero en esta situación estamos viendo de que el Partido Salvador de Honduras, sí, escuchamos mensajes, ¿no?, de críticas a Luis Redondo, pero no llega más allá de eso, ¿no? Y eso es muy interesante y dice mucho de la institucionalidad del PSH también, ¿no? Porque en otro partido disciplinado, bueno, vemos en el Partido Nacional con este diputado Barahona, que no tardó menos de 6 meses para su expulsión, ¿no? Entonces yo creo de que es interesante ese fenómeno también, ¿no? Pero ahí también, Lester, yo creo que el PSH crezca en voluntades políticas clientelares que lo apoyen, me refiero, ¿verdad? Va a depender de cómo maneje como partido estas situaciones. Yo creo que hasta ahora el PSH, cuando ya empieza a distanciarse del Partido Libre, ya de la agenda, que comienza un poco con no apoyar la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Yo creo que ahí ellos ya ponen un alto, y luego con el tema de la ley de participación ciudadana, ese es un segundo momento, y eso creo que los ha ido cohesionando como partido.
Y eso está bien, y ojalá que puedan diseñar su agenda propia, Sí. ¿verdad? Y la distancia con Redondo también, una distancia también puede contribuir a que el partido se mire como una opción, porque independientemente de cómo los políticos se autovaloren, la gente los valora afuera. Así es. Y yo creo que ha tenido esos sucesos que usted menciona, le han dado muy buena... han incrementado su caudal político ante la opinión pública. Es decir, al menos... ¿De PCH? Sí, al menos las personas aquí a nivel de Tegucigalpa que siguen... tendríamos que ver una encuesta nacional, pero sí al menos la gente con que yo hablo, especialmente ese voto joven que mueve Nasrallah todavía, y el voto antisistema, ¿no? Entonces yo creo de que a la larga le está favoreciendo, ¿no? Distanciándose, y yo creo que el rol que está jugando ahora en la Corte también me parece que es un rol muy interesante, ¿no? de un referente, se puede decir, ético, ¿no? Pero es un reto. El otro tema que es muy importante también mencionar con este tema de por qué no se está llegando a una Corte Suprema es que también, y aquí al licenciado Valladares, que tal vez sabe más que nosotros en esto. Claro que él sabe más que nosotros. Es que está pasando... Si él es parte de... ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las discusiones del fiscal general, en las discusiones para el Tribunal de Cuentas, en todas estas instancias? Usted estuvo en esas reuniones ayer donde salió el abogado Cáceres Castellanos como la carta bajo la manga. Porque eso también está en discusión, ¿no? Esas instituciones. No sé qué hará la rectora. Voy a hacer una pausa. Esto dijo Mel Zelaya el fin de semana. Esto dijo Mel Zelaya, mire la fuerte la risa. Dijo Mel, abre el hilo. Eso fue amanecer domingo. Clandestinamente anoche realicé una visita para recibir información fidedigna de primera fuente sobre la elección de la Corte. Esta persona mantiene una buena relación con candidatos del Partido Nacional a ser magistrada y nos confirma que no hay Corte si libre no concede suplentes a Partido Nacional para mantener mayoría en la votación del Pleno. Más adelante, ya del domingo, dijo el no elegir Corte por el temor de perder el control y continuidad del régimen anterior va a conducir al país a un estallido social sin precedentes y no deseado. La Corte no puede elegir sin los votos del Partido Nacional, no se puede elegir sin los votos del Partido Nacional, ni sumadas todas las otras fuerzas en el Congreso alcanzamos los 86 votos que manda la Constitución. Esta información que recibí personalmente de fuente confiable nos confirma una equivocada decisión del Partido Nacional, porque lo que les llamó a rectificar, por lo que los llamó a rectificar y que votemos por profesionales imparciales que garanticen en Honduras justicia, eso es importante, dice Mel ahí, no persecución ni sectarismo. Algunos nacionalistas temen que los persigan, los metan presos por actos de corrupción que hicieron. Hay muchos que son muy, muy ricos y no se sabe de dónde. Es cierto que compraron el Country Club. Sí, porque aquí el dinero es fácil seguirlo. El otro día... Si hubiera voluntad, sí, sería facilito, ¿verdad? Sí, porque yo tengo que justificar qué es lo que gano. Lo que gano aquí en Canal 11, una empresa de comunicación que tenemos, pero es fácil. Ahí está el dinero. El dinero es fácil seguirlo, lo que uno recibe. Y no digamos un funcionario público que gana bien poco. Los funcionarios públicos ganan poco dinero y no sé cómo es que aparecen con esas grandes mansiones y todo eso. ¿De dónde? Lo que es difícil seguir son los testaferros. Sí. Eso es lo que es difícil. Pero prestarse a hacer testaferro, hay muchos. Creo que deben de pensarla. Pero uno, cuando quieren realmente investigar a alguien, lo hacen bien. Nosotros en la universidad, cuando estábamos construyendo el edificio de Ciencias de la Salud, nos fracasó la licitación del tomógrafo. Entonces paramos la construcción del primer nivel del edificio que da hacia la Facultad de Química y Farmacia, porque ahí iba a ir el tomógrafo y teníamos que saber las especificaciones para las paredes de plomo por la radiación que emiten esos equipos. Entonces se paró y se continuó con los pisos superiores. Mire, llegó el Tribunal de Cuentas a investigar por qué se había detenido terminar la primera planta. Bueno, el tomógrafo al final lo compramos
porque ganó, hubo una nueva legislación. Entonces uno se pregunta, cuando quieren, mire, un edificio que no estaba terminado. Mire, nosotros invertimos en mi periodo en la universidad más de 5.000 millones de lempiras en obra física, entre Tegucigalpa y todos los campus. Hoy la felicito porque hizo un buen trabajo. Solo en Ciudad Universitaria fueron 7 edificios, 7. 2 que recuperamos, que estaban abandonados. Pero a usted no le dieron una casa por ese edificio. Pero mire. Le hicieron una campaña para ensuciarle el nombre, eso es lo que se ganó. Lo que le quiero contar, que hace como 2 semanas me encontré una persona en un supermercado que no la conocía y me dijo, mire, yo trabajo en tal institución, si hay administración investigada es la suya. En este gobierno y en el anterior. Mire, buscaron en todos los contratos de esos edificios y fueron contratos millonarios. No le han encontrado nada. Entonces, uno dice, cuando quieren se investigan, sí. Cuando quieren dañar, porque la justicia se ha utilizado para callar, ¿verdad? Sí. Para denigrar, para manipular, para enriquecerse, para todas esas cosas. Entonces, cuando quieren investigan. A mí me sorprendió que llegara el tribunal a la universidad sin haber terminado la obra. A ver, ¿qué había pasado? ¿Que por qué no terminábamos el edificio? Le dijimos, sí, porque nos fracasó la licitación y tenemos que poner las paredes de plomo, las puertas de plomo, por la radiación que emiten esos equipos, y mientras no tengamos las especificaciones técnicas no podemos terminar. Bueno, ahí quienes explicaron todo fueron los ingenieros y los arquitectos, los biomédicos, etcétera. Pero uno dice, ¿alguien informa? ¿Verdad? Miren, ahí no han terminado el edificio, ¿verdad? Y están terminando arriba y abajo, no, ¿verdad? Lo van a dejar así. ¿Y cómo les interesa el Estado? No, no les interesa. Querían dañarme a mí. Sí. Querían dañarme a mí. Ahí doña Julieta está haciendo un buen trabajo. Hay que hacer algo por ensuciarla. Algo. Sí. No es cierto. Lo que dice usted cuando quieren investigar, yo... el presidente Zelaya me nombró secretario. Bueno, a mí el presidente Zelaya una vez, ¿sabe cuándo? Cuando él era diputado, que se tomó posesión de la legislatura, me dijo, rectora, usted está presidenciable, hay que tenerle cuidado. ¿Me le dijo? Él me dijo en el 2015. Entonces, mire, todas esas protestas que yo tuve salieron de libre, si ahí llegaban. ¿Quiere que le diga? Usted que es amigo Mel, yo le he preguntado. ¿Es cierto que vos mandaste echarle todos los hipotes del MEO a la profesora? No, Raúl. No, a la doctora, no me dice. Se lo digo aquí por primera vez y públicamente. Aquí tengo las entrevistas del presidente Zelaya. Pero yo le he preguntado, yo le pregunté a él una vez, ahí solo los dos, porque con él tenemos buena amistad. Y es cierto que vos le echaste los hipotes del MEU a la rectora. Mira, Raúl, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, y estábamos solo los dos. Y yo, lo sentí sincero, pensé que no me estaba engañando porque yo le pregunté. Ella cree, le dije, que vos le echaste los hipotes. No tengo nada que ver, me dijo. No, pero me imagino que no fue el único político, ¿no? Sí. Hubo varios. Pero como él es muy expresivo, ¿verdad? Y él es muy cortés, es muy gentil, ¿verdad? Estaba en el Congreso. Oiga, Julieta y ACJ ponderando positivamente a Narrala. Qué coincidencia, Raúl, saludos. Sueña con libre, doña Julieta, y con Mel, diga Gilberto Ríos. Bueno, mire, cuando estamos con Gilberto Ríos era uno de los que llegaba con las cajas de pizza a dejárselas a los muchachos en la noche. Entonces, Gilberto Ríos, Juan Barahona, todos ellos. Pero con Gilberto, cuando estamos en un programa los dos, es muy amable, muy respetuoso. Después, cuando está solo, me ataca y me tira. Yo lo estoy oyendo, digo yo, a Gilberto. Pídele pizza la próxima vez. Y ellos creen que a mí eso me molesta. No, si yo aprendí en todo este proceso que estuve en este cargo, a ver los políticos, a ver el poder, a ver los intereses, cómo se mueven. Y a mí no me... las críticas ni nada, para nada, ¿verdad? No me hacen nada. Yo he hablado del PCH, no he hablado de Salvador Narrala, he hablado del partido PCH. Yo creo que el partido PCH puede colocarse
con su agenda política en una buena posición para aumentar su caudal en el Parlamento. Necesitamos diputados que les interese el país, que sea un ejercicio de transparencia, que coloquen en la agenda los problemas del país, y ojalá que el país llegue a esos diputados que se puedan construir. Y de ese distanciamiento que hemos venido viendo del PCH desde como en julio hasta esta fecha, es bien valorada, porque ya no se ven, o sea, ya perdieron el encanto primero, o la ingenuidad primera. Había una luna de miel ahí también. La primera, yo creo que fue haciéndose amarga, ¿verdad?, por los resultados que fueron viendo, y han ido aprendiendo, y ojalá que así sea. Sí. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con mis dos distinguidos invitados de esta mañana, gracias a la gente que nos reporta el programa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Aquí la tengo. Bien, aquí está con nosotros, me dice Eddie, el arquitecto, ingeniero José Arturo Vides, presidente del Partido Republicano. Adelante, Arturo. Muy buenos días, Raúl, a la rectora y al abogado en ese panel. Fíjate que todo lo que está sucediendo para la escogencia de la nueva Corte ha desnudado la situación real de lo que es la justicia en este país. Desde la Junta Nominadora, creo que para mí, en mi opinión personal, está contaminada, porque fueron ellos los que llevaron los candidatos al Congreso para que los diputados escogieran. Yo creo que este es el momento ya de cambiar el sistema de escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia, y hay que formar un instituto, como decía el abogado Lester Ramírez, un instituto realmente de formación judicial que sea vitalicia para caer en estos errores todo el tiempo. La justicia en un país es la columna vertebral donde descansa el desarrollo de un país. No podemos estar cada 7 años escogiendo jueces y magistrados a la talla y medida de cada partido político. Eso tiene que cambiarse. Eso no puede seguir así. Si queremos que Honduras tenga un despegue, un desarrollo, tenemos que montar las bases necesarias para cambiar este país. Y es el sistema judicial el primer paso que tenemos que dar. Luego, si tenemos que coger diputados en el Congreso, y llevemos los mejores hombres y mujeres para que el pueblo elija. Es tanto lo que tenemos que hacer en Honduras para sacarlo de este subdesarrollo en que nos encontramos, que están en manos del pueblo. Y el pueblo, se habla de una democracia que realmente no existe. Juegan con el pueblo. Y es tiempo que hagamos algo. Tenemos tanto que hacer, y solo les pido a las autoridades que Dios los ilumine realmente para que piensen un poquito en el pueblo de Honduras y no en sus intenciones personales para llevar cada quien agua a su molino. Muchas gracias, que pasen un buen día. El presidente del Partido Republicano, José Arturo Vides, la rectora me envió esta foto, te la envía ahí, Eddie, por favor, porque ríe. Ahí, porque tengo varias. Mire, 8 de septiembre del 2016, 12 y 24 de la noche. De ¿verdad? la noche. Ajá. Ahí está Gerardo Torres tomándose el edificio del alma mater de la universidad. El vicecanciller. El vicecanciller, sí. Entonces, digamos, obviamente, todo, y bueno, y tengo una cantidad de fotografías, tengo videos del presidente Zelaya alentando a los estudiantes, ¿verdad? Para que sigan en su lucha. Entonces, estos son los temas realmente del poder. Tengo otras fotografías,
donde hay una persona que les está enseñando cómo ponerse, el pañuelo amarrado, ¿verdad? Y ahí están los dirigentes estudiantiles. Entonces, cuando dicen que no era, cuando el presidente le dijo a usted, ¿verdad?, que no tuvo nada que ver, no, por eso saqué esta fotografía, ¿verdad? Y gracias por ponerla. No, claro. Porque no toda la gente se atreve. Claro, hoy el vicecanciller a mí me ataca mucho. Es una de las personas que, digamos, que escribe en los tweets. Y yo debo decirle, yo no hago críticas o no hago comentarios o no hago análisis para disgustar a nadie, ni para quedar bien con nadie. Lo hago realmente porque son los hechos que yo observo, sí, son los hechos que yo miro. ¿No? Es la memoria histórica. Si a alguien le molesta, pues bueno, ya es su decisión. Pero en realidad, cuando uno hace análisis, uno no escribe y uno sabe de quién puede esperar ataques. ¿De quién yo puedo esperar ataques? Obviamente de los ministros, de algunos viceministros, que son empleados del gobierno y que ese es su trabajo y que probablemente son operadores políticos de un partido, personas que digamos que viven de un partido, pues ni siquiera hay que contestarles, Pero uno no hace un análisis para quedar bien ni para quedar mal, presenta los hechos como son y he tratado de circunscribirme a los hechos y aún así se irritan, ¿verdad? Sí. Se irritan, pero bueno, si quiere ponga la fotografía otra vez. Vamos a complacerla, ahí está. Ahí está, me dicen que este muchacho, el otro que aparece ahí, le dicen el Che, me dicen que es argentino o se hace pasar por argentino, no sé, ¿verdad? Entonces, esa fue una toma que hubo en el edificio Alma Mater, muy dura, ¿verdad? Y bueno, ahí están los hechos, ahí está Gerardo Torres. Yo me acuerdo una vez... Y yo debo decir algo más, cuando el golpe nosotros le abrimos empleo a Gerardo Torres, él trabajó en la universidad, estuvo trabajando como 2 años o más, pero en la campaña del 2013, él abandonó su plaza y se fue a la campaña sin pedir permiso oficial, porque si él hubiera pedido un permiso para política, bueno, se le da el permiso, pero él me imagino que pensaba que iba a seguir recibiendo el sueldo y andaba en la campaña del año 2013, entonces se le levantó una audiencia y se despidió por abandono de trabajo. Entonces su disgusto conmigo tiene una doble, pero nosotros no permitimos paracaidistas de nadie. Yo debo decirle que cuando entré al cargo, la doctora Jerez, que estaba en la Cancillería. Nelly Jerez, y cuando llegó a renovar el permiso, le dije, sin goce de sueldo. Nadie que estuvo. Ahí es que el primer permiso tenía goce. Tenían goce de sueldo igual Jawit. Se le venció el permiso y el siguiente, cuando ya me tocó a mí, señor, sin goce de sueldo. Entonces, yo creo que por eso nos ajustó el dinero en la universidad, porque todos esos permisos que andaban con goce de sueldo, algunos justificados y otros no, bueno, todo eso se revisó. Entonces, digamos, un ejemplo que yo les pongo es que, y eso fue en el gobierno del presidente Lobo, que estaba Nelly Jerez en la Cancillería y pasó sin goce de sueldo, ¿verdad? Permiso sin goce de sueldo. Entonces, este joven se va a la campaña y deja el puesto abandonado. Entonces, bueno, eso aquí, por lo menos a mí nadie me va a decir, sí, pero con aquel sí le dio permiso sin goce de sueldo, a mí no, nadie, ¿verdad? Y él se fue y es parte de los enojos que tiene, ¿verdad? ¿Usted cree que entonces los de Libre tratan de evitar que usted busque una aspiración presidencial? ¿Quién? ¿Usted? No, nunca. Digamos, yo creo que parte de toda esa hostilidad que yo tuve... ¿Cómo la cae viendo? Parte de la... Partido Republicano. Uy, no. Mira, yo creo, digamos, que parte de la hostilidad que yo tuve fue porque ellos creían que yo tenía aspiración presidencial, porque aquí siempre la gente desconfía. Cuando uno trata de hacer una buena gestión, ya dicen, algo anda buscando, sí, algo quiere. Eso no es así nomás, o sea, hay ese sentido de desconfianza. Y cuando cuando el presidente Zelaya me dice, tiene el look presidenciable, rectora,
nos vamos a preocupar. Así, mire, es que me lo dijo en el Congreso. Es que yo me acuerdo que yo y vi me dijo algo encuestas- más, que no vale la pena decirlo, ¿verdad? Diga, ¿Ah? diga, y aquí hay- Catarsis, full catarsis. Ya no estamos hablando de la corte aquí. No tiene sentido. ¿verdad? Mire, Sí. pero yo me acuerdo, volviendo y ya terminando con eso, yo me acuerdo que vi encuestas donde aparecía doña Julieta, ¿no? Y muy bien posicionada, especialmente cuando era rectora, ¿no? Yo creo que es que la U siempre ha sido un trampolín político para muchos, ¿no? Y yo creo que por eso también se ¿Pensaron pensó. eso? Sí, se pensó sí, eso, sí. ¿no? Entonces, no. pero bueno. No. Bueno, volvamos a la corte. Olvidémonos de eso. Poneme la... Esta es la gente que ya los dos partidos han aprobado. Ya vamos a ver, mire. Ya están. Rebeca Obando, libre. Gaudí Bustillo, nacionalista. Wagner es del Partido Liberal. Sonia Marlina Dubón, del Libre. Ani Ochoa, del Partido Nacional. Odalí Nájera, liberal. Walter Miranda sería del Partido Nacional. Sabio del partido. Ah, no, ese no es sabio, ¿verdad? Sí, Roy Pineda, del Libre. Partido Libre. Marta Merino, del Partido Liberal. Isabela Bustillo, Rubenia Galeano, Milton Jiménez, José Ricardo Pineda, Francisca Villela y Luis, esta de Libre, Sale Díaz. Luis Mario Fernando Díaz. Padilla. Sí, Mario Díaz. Sorpresa, ¿no? Porque él tiene buen historial en la corte, ¿no? Pero Bueno, por en lo el Poder mismo, Judicial. ¿verdad? pero por lo mismo, porque es bueno, está fuera. Sí. Y ahí se queman todos los partidos. Sí, porque Ana Pineda tampoco está, ¿verdad? Porque Mario Díaz tiene un buen reconocimiento público Sí. de su trabajo. Así es. Entonces, ahí, mire, Para- cuando Pero salen los buenos, es que se pintan, Aquí, de esa se lista- pintan o los pintan políticamente. 1, ¿no? 2, 3, Sí. ahí están los 15. Lo más que pueden haber son 2 cambios. mire, a mí me dijeron el sábado que estaba en la cuerda floja Díaz, ¿verdad? Yuri Melara estaba en la cuerda floja y otro más que no recuerdo. Antes de la convocatoria y la reunión para las 3, allá como a las 10 de la mañana. Estos están en la cuerda y la reunión se suspendió, ¿verdad? Vamos a ver si queda Ruy Pineda de presidente, ¿no? De la corte. No. Es Queda votable la señora Rebeca Obando es la candidata de la presidenta. Ah, ok. Buenos días, me dice don Jorge Vallecillo. ¿Por qué tanto atraso en elegir esa corte? Si ya se decidió los números de cada partido, Liberal 4, Nacionalista 5, Libre 6. La solución es fácil, que cada partido escoja los candidatos que le tocan sin que otro partido se meta en escogencia y qué unen las facilito. 3 planillas bonito. y Qué hace la ingenuo. votación Es como una potra de y fútbol. nadie se va a oponer. Y es cierto. Es más, hasta en las potras de fútbol, Óigame, el otro los partido se partidos, mete a... Ese no, No, este no sí. ha perdido la inocencia. Hasta en las potras de fútbol, el otro equipo se mete a querer escogerle a uno siempre. No, mire, para mí la salida de Mario Díaz ya significa que no quieren magistrados éticos ni un buen desempeño. Y ya con eso ya es un mensaje claro por qué sale un candidato como el abogado Mario Díaz. Sí, Sí, pero ahí es importante. y eso hay un partido de oposición detrás de eso, ¿no? Eso hay que entenderlo de esa manera Bueno, también. es que los nacionalistas Debe vetan ser el Partido liberales Nacional. Sí. y libres, o sea, Sí, se vetan mutuamente. Muy interesante, Sí, ¿no? se vetan mutuamente. Ese juego de vetar, ¿no? De vetar, Jugadores. sí. Qué pena, ¿verdad? Bueno, pero es la política, la verdad es que a mí me parece... y por Para eso los que no han perdido la inocencia sufren con estas cosas. yo sigo siendo muy optimista, ¿no? Yo creo que el trabajo de la Junta, la gente que está ahí, es decir, sea el resultado que tengamos, creo que va a ser una Corte Suprema mucho más mediática también que la que hemos tenido en años anteriores. Creo que van a haber más voces dentro de la Corte. Por esa misma dinámica del modelo más plural que tenemos ahora, que todo el mundo habla y todo el mundo opina. No, y es otra, ya Y la gente es diferente. Ya. Y además La de eso, gente el tema de cambió. las redes sociales, La gente ¿verdad? cambió, Es decir, sí. vivimos en una era de la información. Yo creo que quien sea que llegue a ser presidente o presidenta no va a poder controlar los mensajes dentro de la Corte. Y eso yo creo que va a generar también algunas tensiones dentro y fuera del sistema. Y el otro elemento también es
qué plan de reforma hay, porque yo creo que hay un tema muy importante que cualquiera que tome la presidencia con el equipo que vaya a conformar, que el Poder Judicial requiere reformas, requiere modernización, requiere fortalecer su recurso humano, requiere mecanismos alternativos de la justicia, es decir, hay una gran mora, la población está inconforme con la justicia, es uno de los sistemas supuestamente más corruptos que hay en el mundo. Entonces yo creo que más allá de los arreglos políticos partidistas, creo que también tiene que llegar con una agenda y no decir, bueno, es que los que nos dejaron la Corte Suprema o los que acaban de vacar nos dejaron un desastre, nos dejaron todo destruido, como ha dicho también sectores del oficialismo. Yo creo que es muy importante llegar con éxitos, con victorias tempranas. Hay trabajo que se puede hacer en materia de modernización de los juzgados, de la asignación de los expedientes, de la digitalización de los expedientes, que todo esto yo creo que también ya debemos empezar a hablar de eso, ¿no? Y yo creo que organizaciones de sociedad civil, la comunidad internacional está muy interesada en esa parte de la justicia, ¿no? Porque ahí se combate la impunidad. La impunidad no solamente es desde el punto de vista fáctico, ¿no? Muchas veces en términos legales de jure, ¿no? Es justamente el sistema legal como está conformado y ahí se genera mucha impunidad también, ¿no? Una mujer presidente del país, una mujer presidente de la Corte. No significa que haya un cambio, una visión de género. Yo creo que la presidenta Xiomara Castro no necesariamente expresa una perspectiva de género en su gestión, ¿verdad? Y eso no es el hecho de ser mujer lo que da la perspectiva de género, son las políticas y son las decisiones que se toman. Entonces, para mí no es un significado, no es un simbolismo. Esto es sencillamente, son circunstancias, sí. Son cálculos políticos, son decisiones. Si tuviéramos una perspectiva de género en el gobierno, tuviéramos un gabinete equilibrado, hombres-mujeres, tuviéramos a una mujer realmente decidiendo en el país y no lo que se percibe, que quien decide es el expresidente Zelaya, ¿verdad? Yo creo que es una situación donde el patriarcado familiar se ha llevado al gobierno, ¿verdad? Y eso la gente lo ve adentro y afuera. Entonces, para mí no es el hecho de que sea mujer lo que va a significar un cambio, es si la mujer realmente que llega o el hombre que llega a la Corte o los que llegan a la Corte van a administrar la justicia tal y como debe ser, independiente de quién sea el enjuiciado. Poneme la foto. La mayoría de estas personas que están en esa foto van a ser magistrados de la Corte. ¿Qué comentario tiene? Mire, me imagino que esto es un trabajo que hemos hecho ya días, pero la mayoría de los que están ahí van a ser magistrados de la Corte. Sí, por lo menos 12 o 13 sí. De esos. Miren, no los conozco a todos y no tengo realmente opinión. Conozco a algunos. Yo esperaría que son las personas que están dentro de los 45 y lo que uno espera es que ya en el desempeño en su cargo realmente hagan mérito a la profesión que tienen, a la familia, a quien los eligió y se comprometan con el país. Eso es lo único que yo puedo plantear. Digamos, ojalá que hagan mérito de la gran oportunidad que tienen para dar satisfacciones a la ciudadanía con el desempeño del sistema de justicia en nuestro país. El sistema de justicia perdió muchísimo en los últimos años. Si bien nunca tuvo tanto prestigio, en los últimos años la pérdida fue estrepitosa. Así que están ante la oportunidad de elevar la confianza y la credibilidad del sistema de justicia y ojalá que estén a la altura de las necesidades que el país tiene. Abogado, ¿qué le dice ese? Ponelo, no me lo quites, por favor. Cuando yo veo, yo conozco a algunas de las personas. No lo quites. Algunos fuimos compañeros en la universidad, otros colegas de trabajo. Y bueno, yo creo ¿Conoce a varios usted ahí? Sí, conozco a varios de diferentes partidos. Creo que lo primero que se me viene a la mente es que hay una distribución saludable entre funcionarios de carrera, es decir, que conocen la interioridad del Poder Judicial y personas se puede decir, de la profesión privada, ¿no? Yo creo que eso es algo interesante. Ahí hay mayoría mujeres, hay 8. Hay mayoría mujeres. Aclaro, puede haber
1 o 2 cambios de esa lista, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado en Canadá. Creo que, mire, en general a mí me parece, más allá de eso, de que hay no una distribución saludable entre profesionales de la carrera judicial y otros que son del ejercicio privado y otros que vienen también de otros espacios, creo que lo importante también es que hay un equilibrio de poderes. Y eso para mí es algo que le venimos apuntando, ¿no? Es decir, si el modelo bipartidista, si todo lo que hizo los años de Juan Orlando fue tan nefasto para la democracia porque llegó a concentrar el poder, lo que queremos ahora, más allá de cómo tenemos estos resultados finales, es que hay un equilibrio saludable, ¿no? Y yo creo que se está dando ese equilibrio. Esperemos que este tema del poder que puede tener un presidente o una presidenta de la Corte Suprema se pueda controlar también, porque ahora mismo no hay legislación que lo pueda controlar. Prácticamente maneja toda la parte de la administración del Poder Judicial y eso yo creo que siempre va a ser un enorme riesgo. Por eso soy de la opinión de que este Poder Judicial y esta Corte que tiene iniciativa de ley debería trabajar una ley orgánica para el Poder Judicial y ver cómo se puede organizar mejor y puede trabajar este tema de los suplentes, porque no solamente está el tema de la suplencia, sino también está el tema de los jueces naturales, que eso es algo que no se ha hablado, y acordémonos el daño que han hecho los jueces naturales en casos de corrupción, ¿no? Porque cuando hay procesos de antejuicio, cuando hay algún proceso contra algún diputado o algún funcionario público, se nombra un juez natural que termina siendo también un gran conflicto de interés, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay temas pendientes. Dígame algo. ¿Cuál es la diferencia en la corte que se va a esta corte? Poneme la foto porque quiero que la gente los identifique. A esta corte que viene. Bueno, hay más mujeres, pero porque también... pienso que la corte en las próximas horas, si no mañana, el miércoles, una de mis fuentes me dijo, es que espérate que los nacionalistas están haciendo sus últimos trámites en esa corte. Bueno, me imagino que sí. Hay algo que sí, que hay una diferencia muy fuerte y es que, como le digo, hay una distribución más equilibrada del poder. Y eso para mí es ya un salto cualitativo de lo que teníamos antes. Porque hay 3 partidos. Porque hay 3 partidos. Porque hay 3 partidos. ¿Verdad? Como le digo, el Partido Liberal puede ser de que haya cierta afinidad con el Partido Libertad y Refundación, pero sí, también va a haber una afinidad conservadora del conservadurismo del Partido Liberal tradicional, que está bien, ¿no? Y hay que respetarlo. Creo que a muchos le hubiese gustado ver a Ana Pineda en ese grupo, pero el problema, y aquí también, ¿no? Como usted dice, los ingenuos de la política no saben de que una persona como Ana Pineda o como Julieta Castellanos es alguien que no pueden controlar. Jamás. Y ellos quieren personas que controlen en cierta medida, ¿no? Le voy a decir algo que me dijo un amigo cercano, empresario, político, inteligente el tipo. Un día le dije, oye, me voy vos, que gente que no piensa mucho tenés ahí. Y le dije yo, mira, me dije, es que los inteligentes no hacen caso. Sí. Entonces mejor papos que hacen caso. Y no hay peor, y fíjese que algo que yo he aprendido... Cierto, fue carcajada la que se tiraron los muchachos. Fíjese, un amigo mío me dijo, entonces me dijo, si te nombro a vos, no me vas a hacer caso. Así es. No, y además de eso, algo que yo he aprendido trabajando cerca del poder, que hay muchos aduladores. Y hay tipos de liderazgos que le gustan los aduladores, pero hay otros tipos de liderazgos que les gusta que los reten y que les digan la verdad. Pero hay también y esos son muy pocos en Honduras. Pero hay también otra deformación a veces de la gente que dirige, y es que le tienen miedo a la gente que entiende porque cree que le va a quitar el puesto. Son tan inseguros, que y no lo ven en el otro sentido. Si yo tengo un buen equipo, la institución sale adelante. O sea, eso eleva el nivel institucional, pero no siempre se ve de esa manera. Mire, cuando yo vi el listado el sábado, que el Partido Nacional sacaba a la que va en primer lugar, la señora Obando, y sacaba a Mario Díaz, yo dije, aquí el sacrificado va a ser Mario Díaz. Porque obviamente la señora, digamos, Obando, tiene el apoyo de la familia presidencial. Y no iban a sacarla a ella por el abogado Mario Díaz. Y en efecto, era para negociar. Así es. Era para negociar que lo saca. Y ahí es donde a uno no lo sorprende esto, porque ya los hemos visto, pues, ¿verdad? O sea, no es que hemos visto todos estos procesos y ya dimos, esto es de última hora. Rectora, es que al final esto es política. Esta es de última hora, es para negociar. Entonces, ponen 2 candidatos duros
para el partido, pero obviamente el de los afectos personales y los compromisos personales y familiares, él ha ido robando. Entonces, Lo positivo, otro tema positivo que a mí me parece que... ¿qué es lo negativo? ¿Qué es lo positivo? Bueno, lo negativo posiblemente es lo que todo ingenuo de la política quisiera tener, ¿no? Un grupo de 15 personas que fuesen muy independientes y que tuviesen toda la autonomía. Mire, carcajada la que me tiró. Eso es como lo negativo, pero lo positivo, a mí me parece que hay hay muchos positivos en este proceso y por eso yo soy optimista de que el fiscal general también va a ser, pero según las negociaciones que se están dando, positivo también. Pero, por ejemplo, otros elementos positivos. El pleito se mantuvo dentro del Congreso. No se desbordó, no hubo la base de los partidos políticos. Todavía no sabemos. Esperemos. Bueno, ya el licenciado Valladares... El tuit que leyó, el del presidente Zelaya... Ya el licenciado Valladares nos acaba de confirmar de que esta semana se resuelve. Yo le dije a ese amigo, el miércoles es muy lejos. Eso se lo dije a las 6:30 de la mañana de hoy. Y no es Amel Zelaya, no fue Amel. A ese amigo le dije, mira, le digo, de aquí al miércoles es muy lejos. Pero usted a él ya lo había dicho. ¿A quién? Al presidente Zelaya usted ya le había dicho eso. No, yo hablo con el presidente Zelaya, pero se lo dije a otro líder. Le dije, de aquí al miércoles es bastante lejos. Lo que ella dice, pues ya esa foto que tenemos ahí están consensuados. Son pocos, lo que falta por acordarse es muy poco. Pero, como dice la rectora, de aquí al miércoles, ojalá que se llegue rápido a la elección de la Corte. Están viendo las presidencias de las salas y todo eso. ¿Se están repartiendo? No le digo que otro me dijo que es que los nacionalistas ocupaban tiempo para salirse. ¿Necesitaban tiempo para? Salir de la Corte actual. Ya. Yo creo que ellos ya han limpiado todo, ¿no? Me Sí, imagino, hemos visto que pero hasta el último día la firma funciona, ¿no? Sí, no, me refiero de que el mobiliario, sus bienes, sus pertenencias, sus pero cuadros... pero no nos referimos a eso, nos referimos a los casos. Ok. No, yo creo que eso no lo van a tener que tocar, ¿no? Eso generaría mucha suspicacia y más bien le metería gasolina al fuego. Yo creo que es mejor dejarlos a un lado, ser respetuosos de los que van por entrar y ya los que no se resolvieron ahora ya no los van a poder resolver de todos modos, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Acuérdense que se acaba de ir el magistrado Cáceres, van a tener que llamar a un suplente, eso toma tiempo también, ¿no? Entonces, dejémoslo así mejor. Pero no le han aceptado la renuncia. Tienen que aceptar los 86 diputados. ¿Qué van a hacer los otros liberales? ¿Qué pensarán los otros liberales con esa decisión de Cáceres? Yo creo que realmente no va a cambiar, ¿no? Ellos ya están viendo para adelante. Sí, yo creo que ellos valoran de quién quiero seguir siendo amigos, ¿verdad? De quién quiero tener siempre las llamadas telefónicas. Si ellos no le responden a las personas que los tienen ahí, pierden esos amigos y tampoco se ganan a los otros. Porque todo lo que han hecho en estos años de magistrados, ellos hicieron su núcleo de amigos, sus redes de colaboración, sus redes de solidaridad. Si a esta altura ellos giran, ellos pierden esas redes que hicieron porque les fallaron al final. Y tampoco se ganan a la gente que los miraría bien, porque les van a decir, hasta ahora, después que hicieron todo, hasta ahora, ¿no? Se van a quedar ahí donde están, con su grupo de amigos. Esas son las valoraciones que hacen de tipo personal, de tipo de relaciones familiares, sociales. No van a cambiar de amigos a los 80 años. Vaya, por eso el magistrado Cáceres, digamos, renuncia. Para conservar sus amigos. Quienes le piden a él que renuncia, van a seguir siendo sus amigos. Él respondió a sus amigos, no le respondió al país. Entonces, él renuncia porque si él no dice sí a esa petición que le han hecho, pierde la voz de aquellas personas. Y además yo creo que también... Entonces, lo que él decidió, ¿de quién quiero ser amigo en mis últimos años? De la gente que ha sido amigo siempre. Sí. No, y además creo que es una manera de ponerle presión al proceso. Bueno, ya no tenemos 15 magistrados, tenemos 14, ya es un tema más sobre la mesa que hay que resolver.
Y qué mejor manera nombrando una nueva corte, ¿no? Yo creo que es también otro mecanismo más de presión, ¿verdad? Gracias a vos. A la orden. Un gusto. Bueno. ¿Mensaje gracias. final? ¿Se va a lanzar? No, ¿Sí o no, no? para nada. Mensaje final, mi solidaridad con los nicaragüenses expatriados. Ha sido un hecho doloroso, pero al mismo tiempo ellos están en libertad y eso es realmente lo que importa. Me ha dolido mucho ver que en el país nadie se ha solidarizado con ellos ni gremialmente ni políticamente, donde me incluyo yo, pues inclusive, ¿no? Pero cuando me he encontrado con ellos en otros territorios, les he expresado y lo he dicho públicamente que lamentamos lo que está pasando en Nicaragua y que en realidad ver a Dora María Vélez como está es doloroso después de que fue lo que fue. Pero bueno, dice mucho más del dictador que de ellos, que son unos luchadores permanentes. Así es. Bien, gracias. Así están las cosas. Esperamos que haya corte pronto y no mañana, el miércoles, lo más pronto posible. Buenos días. Poneme la foto ahí antes de despedirnos. Muy pocos cambios. Estos eran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del país. Una pausa. Nos vamos.